Seguimos acompañándote en la tarde de la 99.9. Los trabajadores están perdiendo capacidad de compra del salario y se acercan a la línea de pobreza. Este es un dato que no solamente uno lo puede percibir cuando está en los lugares de compras, como puede ser un supermercado, donde nota que la gente está con cara de preocupación y empieza a mirar los productos, los señala, comenta. Si prestás atención, escuchás que la conversación es otra vez aumentó, o no, no, déjalo que voy a buscar otro. Cosas así suceden frecuentemente. Y como te decía, este es un dato de la realidad que además también está respaldado, la de la pérdida de acceso del dinero de los trabajadores con la canasta básica, por lo que ha medido la Fundación Libertad y Progreso, o el índice que elabora, mejor dicho, que se llama Índice de Nivel de Vida de los Trabajadores, que dio una caída interanual en el mes de abril. Para conocer más al respecto, para saber justamente más detalles sobre este tema, voy a saludar a Aldo Abraham. Él es director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso. Aldo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto estar charlando contigo, ¿eh? Igualmente para nosotros, y esta percepción que uno tiene cuando va al supermercado, ¿coincidís que también se nota justamente en distintos sectores y que este índice de alguna forma respalda eso, que no es solo una sensación, sino que es algo más real? Claramente el empobrecimiento de los trabajadores es una realidad. El índice no es un índice que nosotros podamos inventar su evolución, porque tomamos dos indicadores oficiales, de hecho, uno, el índice de salarios que mide el INDEC, y el otro también es del mismo organismo y es la canasta básica total, la que delimita cuando una persona por debajo de ese valor de la canasta pasa a ser pobre. Y justamente lo que nosotros intentamos medir acá es cuando ese índice se aleja o sube, quiere decir que los trabajadores se están alejando de la posibilidad de ser pobres, y además que algunos que estaban por ahí abajo, ¿no?, de la línea de la pobreza han podido salir del ser pobres, pero cuando cae, que es lo que viene sucediendo lamentablemente, lo que indica es que los trabajadores se acercan más a ser pobres y que lamentablemente los que están cerca pasan a estar por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Y ahí es donde está la preocupación, más allá de que esto es una tendencia ya de largo plazo en la Argentina, lleva décadas, ahora se ha profundizado, y las medidas que lamentablemente está tomando el gobierno y el Banco Central para que esto, eh, digamos, por lo menos se modere o haya una cierta recuperación antes de las elecciones, son meramente parches, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que está haciendo es justamente eh, hacer que el dólar oficial suba muy poquito, el dólar mayorista, ¿no? El dólar del cepo, ellos tienen esa posibilidad porque lo fijan artificialmente, y entonces lo que hacen es que no refleje todo lo que está depreciándose, o ellos están depreciando en realidad nuestra moneda, quitándole poder adquisitivo a nuestra moneda, porque saben que todo lo que uno compra en el supermercado está regido en términos de su evolución por justamente el tipo de cambio mayorista, porque o se puede exportar o se importa, ¿no es cierto? Entonces vale lo que el dólar mayorista del Banco Central. Entonces ellos lo que hacen es, lo hacen subir muy poquitito antes de las elecciones, las cosas en las góndolas. Nosotros nos ponemos contentos porque sube poquitito, ¿no? Y eso ya se está empezando a notar, y la gente va más contenta a votar, ¿no? Entonces, claro, acá hay un pequeño problema. Evidentemente a las empresas que producen todos estos bienes, los costos les suben todo lo que se deprecia nuestra moneda, ¿no? Entonces, imagínense, dejan de producir. Y por otro lado, los que exportan dejan de exportar porque sus costos suben más que reflejando la depreciación de nuestra moneda, y sus precios no. Y por el otro lado, los que importan mucho más barato mientras los dejen sin restricciones. Entonces, claramente el Banco Central empieza a ver que les entran menos dólares y que les salen más dólares, y eso también es insostenible.
Y a la larga, ¿cómo termina esta historia? Ya lo vivimos lamentablemente en el anterior cepo, en 2013 pasó exactamente lo mismo para las elecciones de medio término de aquel momento, las legislativas, y luego que la gente votó, que ya no le importa más a nadie, por lo visto, entonces lo que hicieron fue aumentar en pocos meses más de un 30% el tipo de cambio mayorista y obviamente todos los precios de las góndolas lo siguieron a ese aumento, pero bueno, ya la gente había votado. Claro. Otra cosa que también está haciendo el gobierno, que también es insostenible, es, bueno, no actualicemos las tarifas de servicios públicos, pero vos sabés que las tarifas de servicios públicos vos las podés congelar, y es cierto, pero no los costos de las empresas, ¿no? Porque esas también aumentan de acuerdo a todo lo que está depreciando la moneda el Banco Central. Y entonces, ¿quién tiene que salir a compensar la diferencia? ¿Quién tiene que salir a subsidiar a los que consumimos eso, esos servicios públicos y no los pagamos? El contribuyente a través del Estado. Y claro, eso les arma un lío fiscal fenomenal. O sea, por un tiempo hasta las elecciones podrán mantenerlo, pero ¿qué va a suceder a principios del año que viene? Nuevamente vamos a ver que todo aumenta una barbaridad, con lo cual lo único que termina pasando acá es que el daño que genera la depreciación de nuestra moneda, en vez de verlo reflejado antes de las elecciones, ahora cuando debería sucederse, demora que se refleje después de las elecciones, y si ahí nos empobrecemos todos los argentinos y lo notamos más fuertemente, ya al gobierno no le importa, ¿no? Aldo, y ahí también una pregunta que quien está del otro lado escuchándonos se debe estar formulando internamente, porque evidentemente el combo es un combo bastante explosivo y en algún momento esa olla a presión se destapa, o no, o directamente la Argentina está como la fábula de la rana en la olla de agua fría que de a poquito se va calentando y se termina cocinando la rana sin darse cuenta y nunca sucede nada, porque las condiciones están dadas como para que en algún momento haya una ebullición distinta. Desde un punto de vista de lo social, el gobierno ahora está, como te decía, tomando algunas medidas que obviamente son coyunturales, generan más problemas hacia futuro, todo lo que vos quieras, pero lo que está buscando claramente es que no se note este empobrecimiento de la gente, ¿no? Fíjate vos que otro índice que nosotros hacemos y que también está mostrando el empobrecimiento, pero de otro sector, que es el de los jubilados, claramente tiene una caída fenomenal. El sector de los jubilados está siendo uno de los que está pagando el ajuste de este gobierno, pero ahora para las elecciones, ¿qué les van a dar? Un bono. Le van a dar un bono en agosto, un bono en septiembre. Todo lo que perdieron durante estos meses no se los reconoce nadie, por supuesto, pero para que estén contentos de vuelta para las elecciones, le dan un bono que después no se va a repetir, ¿no es cierto? Claramente los que se empobrecieron se empobrecieron, y lo único que esto resuelve, este bono, es que coyunturalmente tengan un poco más de plata en el bolsillo antes de que vayan a votar, lo cual yo diría que es una demagogia y una hipocresía fenomenal, ¿no es cierto? Entonces están tomando otra cosa, abrieron las paritarias. Eso va a hacer que probablemente hasta nuestro índice dé una pequeña suba, ¿sí? Vaya dando por el momento una pequeña suba, pero las paritarias nuevas que se están negociando van a estar entre 40 y 45% de aumento. Es cierto que los aumentos por ahí se producen ahora, entonces te mejoran tu salario, pero después viene la inflación y te los licúa, y la inflación va a ser este año de 50% por lo menos. ¿Sí? El año que viene va a ser de 60%. Entonces, por todo lo que está haciendo justamente hoy el gobierno, como parche, que después lo vamos a tener que pagar caro todos los argentinos en términos de pérdida de ingresos, pero es cierto que por el momento, de esta forma, logran que el costo que está pagando la sociedad por no resolver los problemas de fondo que tiene la Argentina se modere, ¿sí? Muchos se posterguen, pero y el año que viene, cuando todo esto empiecen a subir las tarifas de servicios públicos, porque ya es imbancable para el Estado sostener semejante cantidad de subsidios, cuando ya el Banco Central tenga que subir y reconocer, aunque sea parcialmente, todo lo que perdió de poder adquisitivo el peso en el dólar oficial, y entonces todos los bienes de los supermercados
empiecen a subir, bueno, ahí la gente claramente va a estar, se va a empobrecer fenomenalmente, y yo creo que lo que no ve este gobierno es que todo el costo político que no está pagando ahora lo va a pagar potenciado el año que viene, y eso probablemente hasta nos meta en una crisis, ¿no? Una nueva profundización de la crisis en la Argentina. Pero bueno, es así. Evidentemente el corto plazo prima sobre el largo, ¿no? Sobre resolverle los problemas a la Argentina. Aldo, para el final no quiero dejar de preguntarte sobre cómo se sale, porque evidentemente tenemos el diagnóstico, estamos viendo lo que está sucediendo. Sé que también la Fundación Libertad y Progreso tiene propuestas, ha escrito propuestas. También sé que la han intentado acercar al gobierno, pero el gobierno es como que desoye, digamos, todo tipo de propuestas que le lleguen o que quieran acercarle a la gente en común, las instituciones como ustedes. ¿Cómo se sale? ¿Qué propuesta tienen ustedes como para encontrar una salida a esta situación? Mira, la verdad es que uno podría decir que tenemos acá un paciente que está en una situación terminal en terapia intensiva ya desde hace rato, y que solamente zafó del COVID, digamos, pero todo lo que ya lo tenía antes de que llegara la pandemia, que lo tenía ya en terapia intensiva, no se ha resuelto. Lamentablemente, este gobierno no cree en el tratamiento que nosotros proponemos, no cree que la Argentina necesita resolver problemas de fondo que tienen que ver con las reformas estructurales que se han hecho en otros países hace décadas, y esos países hoy son los que justamente prosperan y le brindan más oportunidades de progreso a sus ciudadanos. Imagínate si alguien va a venir a invertir a la Argentina, argentino o extranjero, cuando la Argentina está en el puesto número 21 entre 191 países del mundo, entre los que más exprimen con impuestos a sus empresas. O sea, hay 170 países en el mundo que les ofrecen a argentinos y extranjeros que inviertan, produzcan, generen empleo productivo en sus países, porque les van a cobrar menos impuestos. O sea, es imposible, ¿no es cierto? Eso es un indicador del Banco Mundial. El Banco Mundial también hace otro indicador que toma una pyme que tiene muy buenos ingresos, muy buenas ganancias sobre sus ingresos, la pone en todos los países que releva, y ve qué pasaría si pagara todos los impuestos y tasas. Solo hay dos países en el mundo en el que perdería plata, y uno es la Argentina, y nosotros seguimos soñando que alguien va a invertir en nuestro país. Hay más de 67.000 regulaciones en la Argentina. O sea, los funcionarios pretenden decirnos cómo trabajar, cómo manejar nuestro negocio, cómo producir. Un absurdo, ellos no saben más que nosotros. Y así es como producimos ineficientemente. Y obviamente eso también hace que nos empobrezcamos, porque cuando uno trabaja ineficientemente, lo que hace es volverse más pobre, obviamente, ¿no? Y esas son las cosas que hay que resolver. Tenemos una legislación laboral que, si uno toma los últimos 20 años que estuvimos gobierno de todos los pelajes, ¿no? Y periodos de gran crecimiento, y así es así cualquiera, resulta que más del 40% de los argentinos, e incluso más del 50% seguramente, está o desempleado o en la informalidad o con un seguro de desempleo que, disfrazado de empleado público que no hace nada, lamentablemente ñoqui, o de asistencia social, con lo cual claramente lo único que tuvo en común ese periodo es la legislación laboral que desincentiva la producción. Y justamente nosotros lo que nos hemos tratado de dedicar es a buscar cómo resolver esas cosas con el mínimo costo social posible, ¿no? Entonces estamos proponiendo una reforma del Estado para que el Estado le deje de servir como le sirve hoy a los políticos, y servirse de los ciudadanos, que pase a servirle a los ciudadanos, y que los ciudadanos lo podamos pagar, ¿sí? Porque eso también es importante. No puede ser que un señor que no alcanza a pagar el impuesto a las ganancias, está en relación de dependencia, trabaja casi la mitad del mes para el Estado, y con el resto tiene que mantener a su familia, nunca va a poder. O sea, por eso es que nos empobrecemos también. Entonces, claramente hay que resolver el problema de un Estado excesivo, ¿sí? Y que además ese Estado le sirva a los ciudadanos. Y a partir de ahí vamos a poder bajar los impuestos, que es lo que necesitan las empresas para poder invertir y generar empleo productivo, y nosotros para poder vivir mejor, ¿no es cierto? Y además necesitamos que nos dejen trabajar con más libertad, hacer las cosas como nosotros sabemos que hay que hacerlas, entonces eliminar regulaciones, y además incentivar a que haya empleo productivo, no como hoy, que la verdad es que empleo que se pierde
productivo que se pierde, empleo que se perdió, ya no se genera nunca más. Aldo, como siempre, muchísimas gracias, muy claro, y esperamos que obviamente esto en algún momento cambie, ¿no? Pero que no sea un maquillaje, sino que de fondo, de verdad, que empiece a haber una reestructuración. Que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes para vos también, ¿eh? Muchas gracias. Aldo Abraham, el director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, dándonos detalles sobre este indicador que lleva adelante la institución y también sobre el final, sobre cómo debe ser la Argentina del futuro si queremos que haya futuro justamente en la Argentina. Quédate que ya seguimos con más ADN Empresario Radio. Ahora, entérate de todo por la radio. Durante el día, entérate de todo por la web www.adnempresario.com. ADN Empresario Radio, con la conducción de Matías Fratin.